Padre, gracias te damos por permitirnos estar en tu casa y por poder adorarte, Señor. Con libertad, como decía Liz, estamos hoy aquí. Padre, ayúdame hoy a dar el mensaje que has puesto en mi corazón para la iglesia, que caiga en buena tierra y que produzca el fruto que tú esperas que demos, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo voy a tocar un tema que a todos nos gusta, a los cristianos nos gusta ese tema. Nos encanta que nos hablen del tema. En lo personal es uno de los 3 temas más controversiales que hay en la iglesia. Uno es sobre la segunda venida de Jesús, si es antes, durante o después de la gran tribulación. Ese es uno de los temas. El segundo tiene que ver con la salvación, si se pierde o no se pierde, es un tema de debate. Y el tercero, pues tiene que ver con la economía. Es una cuestión que a todos nos gusta, que nos hablen de cómo hay manuales, hay libros, hay seminarios de cómo hacerte próspero, de cómo hacerte rico. Hay, ¿qué se llaman? Coaching. Coach para ser millonario. Hay una película que se llama, en español, Sudor, Pasión y Gloria, creo que se llama así, y habla sobre eso, de cómo hacerse rico, pero a la mala. Y a muchos cristianos nos gusta ese tema, la prosperidad, del éxito económico o de tener una estabilidad económica para nuestras vidas. Y Dios no está peleado con la economía. Dios no está peleado con hacerte próspero. Ponme la imagen, por favor, de cómo prosperar para este año. Yo le puse la base de la prosperidad. Porque la base de la prosperidad está aquí. Aquí está la base de la prosperidad. Y vamos a leer en 3 de Juan, capítulo, bueno, solamente es un capítulo, pero el capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a leerlo como base. ¿Cuántos quieren ser prósperos en este año? 2 nada más, los demás yo estoy bien. Pero vemos que en el corazón anhelamos ser prósperos. El asunto de la prosperidad, como el mundo la da, no es como la Biblia lo enseña. Ahora, dice 3 de Juan 1 y 2, dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira, Juan le está escribiendo a un amigo. No sé si usted le puede decir a su hermano al lado: yo deseo que ese año tú seas próspero. ¿Le gustaría decírselo? Sí. Díselo, hermano, amada, hermana, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Porque ese es un deseo de Juan, escribiéndole a su amigo, diciendo: yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que Dios, no sé, palabras voy a usar para Dios derrame bendición sobre tu vida este año. Yo quiero que en tu trabajo te vaya pero súper bien este año. Yo quiero que seas feliz este año. La palabra prosperidad en este pasaje viene de una doble raíz que significa que tengas buen camino. Que te vaya bien en el camino. Recuerden que hace 8 días hablamos de que cómo poder vivir este año. Y Dios nos enseñó en el Salmo 32:8 que Él quiere enseñarnos. Dice: te haré entender el camino por el que debes andar. Y yo quiero que usted sea próspero. Yo quiero que usted tenga éxito. Mi anhelo es que usted le vaya bien, que no sufra de economía, que no sufra de trabajo. En muchos, por cuestiones de lo que es el trabajo, dice: bueno, se me acabó el trabajo. Bueno, yo quiero que tú todo el año tengas trabajo, aunque no me diga amén. Yo quiero que tú tengas salud,
para que no te falte, para que no falte el trabajo. Yo quiero, Javier quiere que te vaya bien, que tengas salud para que no andes gastando lo poco, mucho que tú ganas en medicina y en laboratorios yo quiero que te vaya bien. Ese es mi anhelo para ti. Y Jesús también quiere que nos vaya bien en la vida, en el área financiera. Miren, hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de cómo Dios quiere, anhela, tiene el deseo de que prosperemos en la economía. Así que los voy a traer de aquí para allá, ¿sale? Lo voy a hacer en orden. En el orden, vamos a Génesis. Lo anoté en otro orden, pero para no ir de esa, vamos a Génesis 39. Génesis 39. Versículo 2, del 1 al 3. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Y qué dice? Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice el texto, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová, ¿qué hacía con eso? Y como Dios sí quiere que sea próspero. José era un esclavo. ¿Era un qué? Esclavo. Pero todo lo que él hacía, ¿quién lo hacía prosperar? Dios, porque Dios quería hacer próspero a José. Vamos a Éxodo, capítulo número 1. La historia no la voy a decir toda, pero dice en el versículo 21 de Éxodo 1, dice, y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué pasó? Pues estamos viendo que para ser prósperos necesitamos que Dios esté. Ah, qué buena noticia, ¿verdad? Que Dios siempre está, ¿verdad? Qué buena noticia. Pero el temor que vimos hace 8 días, el respeto hace que Dios nos haga prósperos. Vamos a entrar a Deuteronomio, capítulo número 10. Deuteronomio, capítulo número 10. Voy a leer los versículos del 10 hasta el 13. Dice, Deuteronomio 10, del 10 al 13. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Está hablando Moisés hacia el pueblo de Israel, y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marche delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? ¿Qué es lo que pide Dios? Pide tu corazón. Porque aunque me voy a adelantar, Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está también tu corazón. Vimos que para que José fuera próspero, Dios era el que lo hacía prosperar. Vimos que lo que las parteras no hicieron desobedieron al mandato del rey, del faraón, Dios hizo que por ese acto sus familias, ¿quiénes?
fueran prosperadas. Y Dios lo que nos pide es nuestro corazón, que guardemos sus mandamientos, que los pongamos en práctica. El Salmo capítulo número 1. Salmo capítulo número 1. Dice, versículo número 3, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que ¿qué? ¿Qué pasa con todo lo que haces? ¿Cuándo? Cuando en la ley, cuando en el consejo, cuando la palabra de Dios esté tu delicia. Y vamos a tener esta parte en el Salmo 68. Salmo 68. Versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En todos estos pasajes podemos ver cómo Dios hizo a su pueblo y quiere que su iglesia camine y viva en prosperidad. Pero la prosperidad, según todos los versículos, está condicionada. Si Dios hubiera visto a José que vivía para su placer, no lo hubiera hecho próspero. Si Dios hubiera visto lo que las parteras hubieran actuado en la orden del faraón de matar a los niños, no hubieran sido prósperas. No hubiera pedido Dios misericordia de ellas. Si usted y yo no caminamos conforme a la palabra de Dios, guiándonos por el Espíritu Santo y ponemos en práctica lo que Dios nos dice, usted y yo nunca vamos a ser prósperos. Por más que te levantes de madrugada a ir a las 2 de la mañana a trabajar para que gane más, si tú y yo no estamos primeramente teniendo una buena relación con Dios, no hay prosperidad. Es que cada mañana allá en Palacio dicen eso, allá dicen muchas cosas, pero lo que dice la palabra no cambia. Las promesas de Dios no cambian. Siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a poner por práctica el consejo de Dios, es como podemos ser prósperos. Porque Dios bendice más a ella que a mí. Pregúntale qué es lo que está haciendo. Porque yo veo que cada rato trae carro del año y yo sigo bueno, ya no lo tengo, el bocho. Bueno, pregúntale qué es lo que hace. Un día un amigo pasó, le dijo, la verdad, la iglesia es muy bonita. O sea, le metió lana al cuate, pero bien. Y lo vio y nos platica un día que llega él y le dice un congregante, lo ve que en su carro nuevo dice, oiga, funcionan los diezmos, ¿verdad? Los míos sí, no son los tuyos. O sea, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos hace prosperar. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo número 2. Es uno de mis pasajes favoritos de la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 30. Es Dios hablándole a un padre de familia, voy a traer a las cabezas de un hogar que se habían rebelado contra Dios, y Dios en cierta manera, mire, a veces decimos, Dios siempre está con nosotros, decimos amén, ¿verdad? Amén. Y Dios siempre nos va a dar, y decimos amén, ¿verdad? ¿Pero qué crees que Dios también puede cambiar de opinión? Y en este pasaje es muy claro. Dios está recriminando al sacerdote Elí
por el pecado de sus hijos. Porque los hijos eran tremendos los ingratos. Así como algunos que andan, usted los conoce, ¿verdad? Bárbaros. No vivían la santidad, no honraban a su padre, no hacían caso al consejo de su padre. Y Dios dice así de esta forma. En el versículo 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ¿ha dicho quién? Nunca yo te alarga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Le está hablando a un sacerdote, a un líder del hogar. O sea, Dios sí le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, Abraham, voy a estar contigo. ¿Ve las estrellas? No, pues que sí, cuéntalas, no las pongo, así va a ser tu descendencia. Le dijo a Isaac, yo le prometí a tu padre esto y lo voy a cumplir contigo, pero camina en mis estatutos. Y cuando aquel tremendo de Jacob, ese usurpador, ese ladrón, tuvo un encuentro con Dios, lo primero que él hizo es, Señor, mis ofrendas serán para ti. Y durante toda la historia del pueblo de Israel, Dios bendecía. Usted recuerda, salen de Egipto y el pueblo de Israel no salió rico. No, el pueblo de Israel salió riquísimo. Despojó al imperio más poderoso de su tiempo de todo oro, de toda riqueza. Dios se los dio a Israel. ¿Y qué hizo Israel con todo ese oro? ¿Qué hizo? Un Dios, un becerro de oro. ¿Qué haces tú con la bendición que Dios te da, económicamente hablando? Yo no estoy en contra de que ahorita hay un proyecto para una casa de levantar muros, eso es bueno, pero ¿qué haces? Voy a trabajar, perdón, por los que no están, no es ofensa ni nada. De hecho, en la mañana dije, yo, mira, la verdad, traigo a 2 o 3 atravesados hoy, padre. Digo, la verdad, no quiero escucharme eso. ¿Qué haces con que te vas el domingo todavía que viene? Tengo que ir a trabajar. ¿Qué haces con ese recurso? Es que me van a pagar más. Bueno, sí, qué bueno. ¿Qué haces? Porque el pueblo de él salió riquísimo. Y lo que hizo fue un falso Dios. Este mismo pasaje de 1 Samuel 2:30, te lo voy a leer como dice la palabra de Dios para todos. Dice de esta manera, el Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le servía por siempre. Pero ahora el Señor dice, eso nunca. Honraré al pueblo que me honra a mí, pero al que se niega a respetarme, le va a ir mal. Honraré al pueblo que me honra. El asunto de la prosperidad tiene como base la honra a Dios. No acabamos de cantar un canto, recibe la gloria, la honra y el honor. Lo cantamos muy fácil, pero ¿cuántos vivimos dándole la gloria, la honra y el honor al Señor al recibir nuestro pago? Mira, hay gente que no ha podido trabajar desde hace 2 meses y aún así es fiel al Señor. Alguien nos dijo una vez,
No, ya cuando gane un poco más. Si no eres fiel en lo poco, ¿y por qué a él le da más trabajo que a mí? Pregúntale. ¿A quién debemos honrar primero? Bueno, la Biblia nos enseña. Y mire, yo sé que hay líneas doctrinales que muchos adoptan y que muchos dicen, es que es esto, de que la ofrenda y todo eso es del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a llegar a un punto donde vamos a ver que Dios no cambia. Y su palabra no cambia. Lo para que nosotros queremos tomar a mi conveniencia ciertos versículos, para ciertos momentos. Pero vamos a ver qué dice Proverbios 3. Y miren, Dios en su, lo puedo tomar yo así, en la mañana un amigo pasó, me manda una imagen con el versículo que quiero compartir sobre este punto. Y dije, Señor, bueno, creo que entonces me estás confirmando que tenemos que hablar sobre esto. Dice la palabra, Proverbios 3, versículo del 5 hasta el 10. Fíate de Jehová de todo tú. Mi pregunta es, ¿en quién confías más con tu corazón? ¿En Dios o en tu fuerza? La Biblia enseña que a algunos Dios nos dio la capacidad, en algunos Dios nos dio la capacidad para hacer riquezas, pero no en todos. Mire, a los niños el año pasado les dimos unos cuantos juguetes y otros se fueron para el rancho. Pero dije, oye, es demasiado juguete. De hecho, hay una cajita de juguetitos ahí para los niños. Y dije, ¿qué hago con tanto juguete? Que me pongo ahí en el negocio, pongo una caja, pongo un letrero, se venden juguetes. ¿Cuánto te gusta que fue? 2 horas, 1,000 pesos se vendieron. Y mire que yo los di baratos. Llegó una señora, un grupo de 4 o 5 mujeres, vende juguetes y a ver, déjeme ver. Oye, mira cuánto muñeco. Y yo dije, pues nada más soy yo, pero no, los muñecos de ahí, dije, los muñecos de plástico, y saque. ¿Y cuánto me lo va a costar tanto? Ay, bueno, ¿cuánto se va a llevar? Mira, la caja, ¿viste la caja azul que nos llevamos? Quedó vacía. O sea, hay que ser inteligentes para el manejo de nuestras finanzas. Hace 8 días les dije, hay que vivir con sabiduría para nuestras finanzas. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entonces dice, no te fíes en tu propio corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus, hasta en esto. Qué buena venta hubo, gracias Señor. Gracias Padre, porque me aumentaron el sueldo. Gracias Señor. La gloria es tuya. Y lo recibí de tu mano, te voy a dar. No que algunos por allá, ya me aumentaron el sueldo. Y ya no le conocemos a Dios en todos nuestros caminos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, aparte de mal, porque sea medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Ahora, muchos dicen, ves que aquí habla de graneros. Bueno, nosotros, la hermana Mago un día nos dio una primicia, un conejito. Fue la primicia. Toño dijo, ¿qué? Una primicia. Un gordo, que ya nos lo echamos en diciembre. En los pueblos, yo no sé qué países, pero las primicias, lo primero que se da es el fruto al templo. Bueno, aquí no hablamos de primicias, pero hablamos que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Y cuál es la promesa? Y serán llenos sus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Porque hay es aquí cuando yo les decía, hay un versículo que vamos a ver que dice que Dios no cambia. Y es en Malaquías 3:6. Usted puede buscar. Yo, Jehová, no cambio. La promesa que le hice a Abraham sigue vigente. Y Dios no cambia su promesa, no cambia su carácter. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si nos ha prometido bendición, voy a tener el término en lo material, Él lo va a hacer. Pero yo tengo que entender que lo primero que tengo que hacer es honrar a Dios con mis bienes. No es que tengo que tener un billete, no se trata de la fidelidad, confianza y obediencia a Dios y a su palabra. De eso se trata. Primero tenemos que honrar a Dios porque Él no cambia. Y en segundo lugar, lo iba a leer en Éxodo, pero prefiero leerlo en Efesios. En Efesios capítulo número 6. Y esto es para todos los que tenemos el privilegio, sean solteros, sean todavía y los que tenemos el privilegio de todavía tener a nuestros padres. Efesios 6, versículo 1 dice, hijos, ¿cuántos son hijos? Amén. ¿Qué dice? ¿Obedecer a quién? ¿En el Señor a quiénes? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? ¿Y qué dice el 3? Para que te vaya. Amado, yo deseo que te vaya bien, pero es que hay hijos que hay hijos. Un dolor de cabeza para los padres. Yo entiendo que Oliver, que el Javis, que quién más, bueno, que la nieta de la hermana Filo, que ellos no pueden más que obedecer a Dios y obedecer a sus padres. Pero los demás, que ya estamos más grandecitos, más robustitos, que ya podemos y que tienen el trabajo, muchos no gano para mí, mamá. Pero ¿quién te lava tus mugrosos calzones? Que no eres capaz de decir, mamá, papá, aquí está 1 kilo o 5 kilos de jabón para que laves la ropa, por lo menos eso. No, que todavía hay chamacos, bueno, no, ni tan chamacos. ¿Cuántos años tienes, Rafa? 26, ya 26, válgame Dios. Te conocí hace 13 años, tenías 13 entonces. 12 años, fíjate. Pero, mamá, ¿me das para mi pasaje? ¿Qué haces con los bienes que Dios te da? No, es que yo estoy trabajando para mí. Y tristemente, el cristiano, ¿el quién? Cree que todo lo merece gratis. Si yo les dijera, te la regalo, ¿quién la quiere? Y si yo dijera, te la vendo por 500 pesos. 500 pesos. ¿No le hace una rebajita? Le doy 100 y no digo ni quién fue. Todo lo queremos gratis. ¿Cuántos de los hijos que trabajan son capaces de decir, mamá, papá, hay que pagar la luz? Yo te doy 100 pesos. Oye, ya no hay internet. No. ¿Y por qué no pagaste eso? Para que nos vaya bien en la vida como en la prosperidad, este mandamiento dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Pero hay cada hijo de canas verdes le sacan. Ahora, escucha bien esto, joven. Todo lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Todo lo que tú siembras, un día lo vas a cosechar.
porque no honramos el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí, papás, tenemos que ser a veces, ¿qué palabra le gusta? ¿Estrictos? Hija, ¿ya estás trabajando? ¿Ya estás trabajando? En el matrimonio, cuando hemos tenido las bodas aquí, siempre se les ha enseñado, dale de esas famosas arras, esas monedas, una a tu padre o a tu mamá. Porque por, no sé, es un ejemplo, ¿es un qué? Por 26 años, tus padres te dieron techo de lámina, de cartón, losa, te lavaron los calzones, te educaron que tú no aprovechas otra cosa, pero por 26 años los padres han estado ahí. Y ese asunto es para mamá, papá, cuando necesites, yo puedo apoyarte. Es un asunto de honra, la prosperidad. Es que no se lo merece. La Biblia no dice se lo merezca o no. Dice, honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien en la vida. Hay hijos que son bien mezquinos. Eso no vinieron hoy, no se preocupe. Bien mezquinos. Que no son capaces de comprarle un mejoral o una pasilla para ir para su madre. ¿Estás malita, mamá? Pues ¿ya te recuperaste? ¿Qué pena que es obra del Espíritu Santo? ¿Qué? Y tienen para trabajar. Los que no trabajan, bueno, pues dices, bueno. Pero hay que ser sabios. Mira, con eso dije, ya salió para unas leyes en Oaxaca. Pero hay que saber administrar los bienes que Dios nos da. Así que el primer punto es la honra. Si queremos prosperar, hay que saber honrar primeramente a Dios y después honrar a nuestros padres. El segundo punto, la obediencia. Dile a que tiene a tu lado, y te van a pegar. Un pasaje muy conocido por todos. Josué capítulo 1. Es un pasaje muy conocido. Versículo 8. Dice el pasaje, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú y yo no caminamos conforme al consejo de Dios, nunca vamos a ser prósperos. Tú y yo no podemos, yo no sé, creo que Silvia me dijo, que ese pasaje no está en mi Biblia. Pero no estaba, o sea, no estaba en la impresión ahí. Pero creo que muchos quisieran arrancar Malaquías 3:10. Traigan todos, digamos al alfolí. Yo creo que muchos quieren, no, eso es de la ley. Pero en Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Mis promesas siguen siendo para ti. Pero haz conforme a lo que está escrito. Haz conforme a lo que la palabra te dice. Usted recuerda que Jesús, ahí por el Evangelio de Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte abarca capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Al final habla de dos hombres, dos tipos de hombres, va a poner dos tipos de cristianos. Los dos escucharon el mismo mensaje, pero uno obedeció, uno hizo caso, fundó su vida sobre la roca,
sobre la promesa, sobre la persona de Cristo. Y el otro escuchó el mismo mensaje, y recuerdo que Pablo dice, no pongas tu fe en las riquezas que no son nada. Pues sí, fue Pablo que dijo, pero las riquezas no son nada. Pero el hombre insensato es aquel que escuchó el mensaje, pero no hizo caso. Y vimos en Proverbios que dice, no te apoyes en tu propia opinión. Confía en o fíate de Jehová. Porque no se trata solamente de escuchar y conocer, sino de poner en práctica la palabra de Dios, que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. ¿Quieres saber administración de empresas? Aquí está. ¿Quieres tener buena economía? Aquí te dice cómo. ¿Quieres que tu negocio prospere? Fíjate cómo lo hicieron. ¡Ay! ¿Cómo lo hizo David? David primeramente juntó todo, ahorró todo, y aunque él no levantó el templo, le dijo a Salomón, ahí está. ¿Es bueno ahorrar? Sí. ¿Verdad que sí es bueno ahorrar? Un consejo les voy a dar. No se metan en esas cajas populares, por favor, esas de grupitos. Porque te falla uno, ¿y quién crees que paga? Hasta tú pagas lo del otro. Mejor, cómprate tu alcancía. Hay unas que venden unos perrotes así grandotes, que hasta lo ves ahí en la torre están, parece perro real. Y échale de a 10 pesos, de a 20 pesos. Hay que ser prudentes, hay que ser entendidos. La obediencia desata la bendición de Dios. Yo le digo a José, si tú haces esto, entonces viene el resultado, esto. Todo lo que tú hagas, prosperará. Y todo lo que hagas, te saldrá bien. Pero necesitamos aprender que la bendición de Dios viene a través de mi obediencia a la palabra, no a lo que quiero, no a lo que me conviene, sino a todo el consejo de Dios, porque toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí está el manual. Aquí está la forma en cómo podemos tener una estabilidad económica buena. No sé cómo le fue a usted el año pasado en las finanzas. Pero yo no sé si usted se batalla, ay, conoce los dedos. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Pues busca el consejo. Busca la instrucción y ponla en práctica para que todo lo que hagas te salga bien. Y por último, primeramente es poner nuestra confianza en Dios. Honrar a Dios con nuestros bienes. Poner en práctica lo que ya sé. Usted ya sabe. Y yo estoy seguro que nosotros podemos pensar, lo he logrado con mi habilidad. Me aumentaron el sueldo porque llegué temprano. Mire, en un trabajo que yo tuve, había el famoso, la premiación de aquel que llegara temprano todo el año. Y nos daban una lana. Y ahí me tienes a mí con el eléctrico, porque era un taller mecánico. Y ya te vi que te metí el pie. Yo primero. Lo hacíamos por. Y no, o sea, yo digo que está bien que nos esforcemos en nuestro trabajo, que cumplamos. Pero recuerda que con José estaba Dios. Y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Porque todo lo que tú y yo podemos hacer viene de parte de Dios. Pero, ¿quieres que te aumenten el sueldo? ¿Y la hora de entrada qué haces, Rafa? En tu trabajo.
de la tarde. ¿Para qué es la entrada? ¿Para qué es la entrada? Llegas a las 12. Aquí, no, y luego que hay patrones medio exigentes, ¿verdad, Carlitos? Como lo que tienes ahorita, ¿verdad? Son bien exigentes, ¿verdad? 7:30 te quiero ahí y te vas a que se meta el sol, ¿verdad? Tienes un horario. ¿Y por qué no montan el sueldo? Bueno, porque la entrada es a las 9 y tú llegas a las 12. Eso te habla de ser una persona irresponsable. Cuando tú no eres responsable, o sea, perdóname, discúlpame, ¿cómo vas a ser próspero si no eres una persona responsable? En Mateo 25, vamos a leer una de las muy famosas parábolas de Jesús. La parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 en adelante. Ahora, la palabra talentos en el original se refiere a una suma de dinero. Entonces voy a ocupar esta definición de esta forma. Dice Mateo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio una suma grande de dinero. Al otro, 2. Y al otro, 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Yo sé que tenemos habilidades, no me acuerdo cuál es cuando naces con esa habilidad. Pues sí, Aarón es muy, desde chiquito le encantaba la música. Y ahí andaba y cantaba y lo trae desde muy chico. Se está perfeccionando. Otros, el talento lo vamos desarrollando poco a poco. Pregunta, ¿cuántos talentos tienes tú? Todos tienen, hermana Lore. ¿Cuántos talentos tiene? No nos presuman, nada más díganos. Dos. María Belén, ¿cuántos talentos tienes? Sara, ¿cuántos talentos tienes? Carlos, ¿cuántos talentos tienes? ¿Quién tiene 5, por lo menos? ¿Quién tiene 5? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te da pena predicar? Ah, bueno. La Biblia dice que por lo menos un talento tenemos de parte de Dios. Por lo menos uno. Y hay gente que es buena para la construcción. Yo me puedo hacer una barda y la barda le va a salir como carretera federal. Hay gente que es buena para las labores de limpieza. Hay gente que es buena para ¿cuántos son buenos para las matemáticas? Para las cuentas. ¿No? Ahí no tenemos, hay más o menos, el carré más o menos. Vamos a ver que 2 más 2 son 5. Hay gente que es muy buena para comunicar, y no digo que sea chismosa, que le encanta platicar y no evangeliza. Hay gente que es muy buena para escuchar y no da consejos. Hay gente que es muy buena para tocar un instrumento y prefiere estar echándolo a perder o escondiéndolo como este último. ¿Qué haces con el talento que Dios te ha dado? Como dicen, no sé, tienes que descubrir cuál es su talento. Porque la Biblia enseña que tenemos un talento de parte de Dios. Uno. Yo sé que el talento de la hermana Mago es el famoso arroz y el mole y las gorditas. Ese es su talento de la hermana Mago. Y no que la limite. Pero sabemos que para ese talento
¿Cuántos son buenos para los negocios? Que tienen la habilidad para hacer negocio, pero no inviertes en las cosas del reino. Digo, alguien me decía, se me rompió mi celular, digo, es pretexto para el iPhone 17. Segurito tú le dices el martillazo para el pretexto, ¿verdad? Para el iPhone 17. Y los recursos que Dios nos ha dado económicamente, ¿no? ¿Para qué los ponemos a trabajar? ¿Ves una persona que quiere conocer a Cristo y te da pena o no quieres decir, te compre una Biblia? Ah, que están muy caras las Biblias. Cuando sea agosto, mes de la Biblia, que todo baja, ¿verdad? Miren, aquí yo traje Biblia, dije, si usted quiere una Biblia, usted tiene compromiso de comprarla, porque no es gratis, comprarla a 50 pesos, pero usted se encarga de discipularla. Somos como el último hombre. El talento que nos ha dado, lo mal invierto. No somos responsables con lo que Él nos ha dado. Tu tiempo. ¿Qué tan responsable es con el tiempo? Mire, yo sé que muchos son muy responsables. La hora de entrada es a las 8 y él llega a 7:50. Aunque no hay premio de puntualidad, pero llega a 7:50. Que es muy responsable. ¿Qué tan responsable eres para las cosas espirituales? ¿Qué tan responsable eres para enseñar a otros de lo que Dios ya te dio? Cuando termine el seminario. Pedro y Juan no tenían un seminario. Pero Pedro le dijo a aquel cojo, lo que tengo te doy. Esta historia en la versión de la Biblia, la nueva Biblia al día dice de esta forma, del versículo 14 en adelante dice, hubo un hombre que juntó a sus siervos antes de partir hacia otro país y les prestó dinero para que lo invirtieran en su nombre durante su ausencia. A uno le entregó 50,000 pesos. ¿Qué harías tú con 50,000 pesos? Huatulco, Cancún, Las Vegas, nada más pensando en mí. De acuerdo con las capacidades que había, a uno le entregó 50,000 pesos, a otro 20,000 y a otro 10,000. O sea, todos les dio lana. A todos. Tu trabajo tiene una recompensa, es en lo económico. Y si eres de esos trabajadores que las empresas hasta vales de despensa te doy, oye, qué bendición, ¿no? ¿Qué haces con los recursos? Porque dice, el que recibió los 50,000 los invirtió inmediatamente en negocios de compraventa y en poco tiempo obtuvo una ganancia de 50,000 pesos. El que recibió 20,000 los invirtió también y ganó 20,000 pesos. Pero el que recibió los 10,000 cavó en la tierra, y escondió el dinero para que estuviese seguro. Dice el apóstol Pedro, y esto lo puede buscar después, en la primera carta, capítulo 4, versículo número 10, de la primera carta de Pedro, dice, cada uno según el don que ha recibido, minícelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amado hermano, los recursos económicos que Dios te da son solamente para que tú y yo los administremos. El hombre llama a sus esclavos, a sus siervos. Y mira, yo no, se mencionan tres personas. A uno le dio tanto, otro. ¿Por qué le dio a ellos esas cantidades?
porque eran muy cercanos, eran gente de confianza. Y tú y yo queremos que Dios nos dé más, pero si con lo poco no somos responsables, si con lo poco no sabemos qué hacer, imagínate si te da 50,000 pesos. ¿Qué harías con 50,000 pesos? El otro, su don, el talento, el dinero, el recurso que Dios le dio, fue y lo escondió. El problema no es ese. El problema es que un día va a regresar ese Señor y nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con el tiempo, de lo que hicimos con los recursos que Él nos dio, con la salud que Él nos dio, en qué invertimos nuestra vida. Dice aquí, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Úselo, no lo esconda. Si yo puedo salir y decirle a alguien, oye, te quiero hablar de Cristo. Ay, no tengo una Biblia, yo te la regalo. Hay un montón de Biblias ahí que tengo ahí guardadas. Bueno, yo no puedo, pero como ya el hermano Will Mayer, si no van tus pasos, que vaya tus pesos. ¿Usted cree que para ir al sulfato, es que va a ver a su mamá y la pasada? Sí. Pero hay gente que vas a ir, sí, te doy una caja de juguetes, te doy unos dulces para los chamacos. Eso es invertir. Tengo un talento, tengo un don, tengo un recurso, lo pongo en las manos del Señor. Y de ahí Él me bendice y de ahí yo puedo bendecir a otros. Recuerda que Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y seas bendición para otros. Aquella persona que dice, es que no me alcanza, es que no conoce a su Padre. Porque Jesús dijo, y el sermón del monte, vamos al sermón del monte, dijo, ve las aves, ve las flores. No siembran y no hilan. Y Dios solo les da de comer y Dios solo les viste. ¿Cuánto vales tú más que eso? Es que no va a alcanzar. No conoces a tu Padre. Y tu confianza no está en Él. Está en lo que tú, o en lo que tu fuerza puede hacer. Dios nos va a dar lo necesario para vivir, sí. Nos va a dar una vida de paz por medio de sus bendiciones, sí. Así que no te afanes. Ay, se me rompió el celular, pues cómprate un cheito de 300 pesos por el momento. No, el iPhone 17. Para que se te caiga y se te rompa otra vez. O para que el amigo Roberto la verdadera prosperidad inicia cuando tenemos una intimidad con Cristo y le damos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Cuántos pagan luz? A César lo que es de César. Pero a Dios, dale lo que es de Él. Eso habla de tu confianza, eso habla de tu obediencia y eso habla de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Así que, hermanos, sé que es un tema que nos gusta. La forma tal vez no. Pero si quieres ser próspero, tenemos que ser prósperos económicamente hablando. ¿Cuántos quieren y están dispuestos a honrar, obedecer y actuar con responsabilidad delante de Dios en esas áreas? Así que vamos a poner de pie y vamos a terminar orando. Y prepara tu ofrenda.
y demos con gratitud a Dios, porque hasta hoy en día no nos ha faltado nada. O sea, hay gente que tiene 40 vestidos en el armario y dice, no tengo que ponerme. Pero puedes bendecir a una persona que no tiene con 1, 2, 3 vestidos. No tengo zapatos, tienes la pila de zapatos ahí, que ya ni te quedan, porque la uña ya creció de más. Y tú ves una persona que está necesitada y dices, ay, pobrecito, dale lo que es. Bendice a otro. Y a Dios dale lo que es de él. Así que